Buenas tardes, compañeros. En el día de hoy estaremos viendo un caso de informática forense de la Universidad Católica del Norte de la materia electiva 2. El caso de estudio que vamos a ver es identificando el perfil de un delincuente informático. El caso que estudiaremos es el siguiente. Una clínica odontológica es demandada por una paciente que argumentaba que le habían diagnosticado enfermedades en los dientes que no tenía para cobrarle más de lo que en realidad debía tratarse para curar sus enfermedades y exigía una buena suma de dinero por daños y perjuicios. Cabe resaltar que este es un caso real y bueno, veremos la aplicación y las vulnerabilidades que presenta. Se analiza una aplicación de escritorio que se usa por las entidades de salud para administrar las historias de los pacientes y que usa el motor de base de datos SQL Server. Aquí vemos la aplicación. Estamos viendo pues la interfaz. Vemos que maneja todo lo que se refiere a historia clínica, tratamiento, datos de los pacientes en general. La aplicación funciona en red y puede usarse con un servidor central que sirve para alojar la base de datos, y esta servirá para que se ingrese la información desde cualquier equipo en red que contenga la aplicación. Aunque la aplicación de escritorio posee un sistema de autenticación para acceder, la base de datos también necesita seguridad para no ser accedida o modificada intencionalmente o por errores humanos. La aplicación funciona en red y puede usarse con un servidor central que sirve para alojar la base de datos, y esta servirá para que se ingrese la información desde cualquier equipo en red que contenga la aplicación. Al analizar la instalación del motor de base de datos y del administrador de base de datos, él por defecto permite acceder a los datos sin solicitar contraseña, como se ve en la imagen inferior. Se aprecian las tablas y el contenido de estas, exponiéndolas a modificaciones desde la base de datos y no desde la aplicación de escritorio. Aquí podemos ver, estamos viendo las tablas. Vemos que se pueden modificar mediante consulta, mediante sentencias de SQL. La información que se maneja es de carácter confidencial en muchos casos debido a la información personal de los pacientes y por las leyes colombianas que establecen que el profesional, en este caso el médico o especialista de la salud, debe tener la potestad de las historias clínicas, y una vez realizadas en el sistema de información de salud deben cerrarse y ser bloqueadas. Realizando una revisión de la configuración de la base de datos, se observa que no tiene seguridad, y cualquier persona con conocimientos en un nivel medio puede cambiarle el nombre a la base de datos y o acceder a la información que se condensa en las tablas de la base de datos. Veremos unas principales vulnerabilidades del sistema identificadas. La base de datos se encuentra instalada en un PC de escritorio con buenas cualidades de disco duro y memoria RAM, que funciona como un servidor, pero no tiene instalado un sistema operativo enfocado a las funciones de servidor, en este caso Windows 10. La aplicación de escritorio, aunque tiene actividades automatizadas de copias de seguridad, se encontraba desactivada, y un auxiliar de enfermería con privilegios de escritura era la encargada de realizar la copia de seguridad o backup manualmente. Este proceso es manual y puede ocasionar fallas. Adicional a esto, un técnico en sistemas externos a la empresa es la persona encargada de realizar mantenimiento a los equipos que estén configurados en red y de restaurar los backups en caso de una sobrecarga eléctrica que afecte al computador y dañe la base de datos, o un mal apagado del computador los fines de semana. Otra vulnerabilidad es la copia de seguridad se guarda en el mismo equipo servidor por el software, y es deber de una de las auxiliares de enfermería extraer esa copia y asegurarla en un disco duro externo, poniendo en riesgo la información en caso de daño total que no permite restaurar la copia de seguridad o backups, o que se le olvide realizarlo. El sistema de información no cuenta con autenticación frente al directorio activo.
Los investigadores encontraron que la información registrada en el sistema había sido modificada. La paciente tenía en la historia clínica más información en fechas posteriores a los días en que la paciente asistió, para argumentar que sí se le había hecho más procedimientos. La seccional de salud les exige a las entidades prestadoras de servicios que las historias clínicas se deben realizar en el momento de la visita del paciente y deben quedar almacenadas y bloqueadas para no ser modificadas, como habíamos mencionado en las vulnerabilidades del sistema. Aunque se sabía cuál de los odontólogos era el tratante, se desconocía quién había modificado la información en la base de datos. Se tenían dos sospechosos: el técnico en sistemas que prestaba servicios de forma periódica y el hijo de uno de los dueños de la clínica, quien era estudiante de sistema y frecuentaba el lugar y se interesaba por los procesos técnicos, ya que era una forma de cuidar sus intereses y aprender. Se realizó entrevista a la administradora de la clínica y las preguntas que se le hicieron fueron las siguientes. Aparte del técnico y el estudiante de sistemas, ¿quiénes más tienen acceso al servidor de la clínica? Responde que algunas de las auxiliares de enfermería que se encargan de guardar los backups de la base de datos en un disco externo, pero que no tienen conocimiento para desbloquear historias clínicas en una base de datos. ¿Tiene un historial de visitas a la clínica con los días y las horas de visitas del técnico? Responde que sí, porque se relacionan con los recibos de pago en los documentos contables. ¿El técnico y el estudiante tienen acceso al equipo servidor de forma remota? Responde que el técnico lo hace para evitar trasladarse cuando no puede ir y que no sabe con certeza si el estudiante también conoce las contraseñas para conectarse. ¿El técnico y el estudiante tienen acceso al servidor en forma remota? Bueno, ya lo respondimos. ¿Ha compartido las credenciales de red para conectarse remotamente al servidor? Dice que no. ¿Tiene conocimiento de que otros empleados como auxiliar de enfermería o doctores acceden al equipo servidor? Sí, no todos están autorizados ni tienen el conocimiento, pero el hijo del doctor, dueño de la clínica, sabe restaurar las copias de seguridad y prender y apagar el motor de base de datos y ha visto cómo se hace ese proceso. Se le preguntó con qué regularidad cambiaban las contraseñas del servidor. Respondió que en un tiempo atrás no se le ponía contraseña al servidor, pero desde que la clínica creció se tenía y que no la cambiaban con regularidad. El hijo del doctor, que es estudiante, accede al servidor y realiza modificaciones. Responde que sí, que a él le gusta aprender del técnico y poner en práctica sus conocimientos. Bueno, estas fueron las entrevistas, como pudimos ver, y ahí procedimos a aplicar el método del modelo de Scrum, donde tenemos los criterios como son habilidades, conocimientos, recursos, autoridad y motivación. Bueno, esto se hizo con los principales sospechosos. Pues se tienen las habilidades: técnico en sistemas, especialista en red de computadores, sabe realizar consultas en SQL. Los conocimientos: conocen horarios de servicio de la clínica, conocen los equipos de cómputo, tienen acceso a ellos por red, saben que la información está centralizada en un equipo que hace las veces de servidor, saben que pueden entrar aquí en cualquier horario extralaboral. Los recursos: tienen permiso para entrar a internet, permisos de correo diferente al corporativo, tienen permiso para usar una VPN, laborar desde afuera de la oficina y tienen permisos de acceso y escritura en el equipo servidor. La autoridad: conocen el acceso a la base de datos, cuentan con la autoridad para ingresar a las instalaciones en horario no hábil. Motivación: motivación económica para no pagar la multa por la demanda. Motivación para aprender a programar. El segundo punto es la calificación de riesgo y lo hacemos mediante la siguiente tabla. Y por lo menos decimos: riesgos basados en el modelo Scrum. Utiliza las habilidades necesarias para el ataque. Es una habilidad por cada habilidad empleada. Le asignamos 4 puntos según los criterios de habilidades y destreza.
Bueno, ya teniendo en cuenta pues la calificación de riesgo y el método de SCAM, se identificó que el tipo de riesgo es un riesgo alto, se valora así porque tiene más de un total de 16 puntos asignados y según la escala dice que de 12 puntos o más es un riesgo alto. Aquí vemos que utiliza el, el delincuente utiliza las habilidades necesarias para el ataque. Tiene habilidades para realizar ataque por sus conocimientos en bases de datos y programación. Bueno, y así concluimos que cuál es el tipo, el perfil del delincuente y se pudo tener un, un supuesto, solo se obtiene el perfil porque no es, o sea, solo estamos obteniendo el perfil porque no es el hecho de que ya, porque sí, ya es el delincuente, no. Es una hipótesis de quién pudo haber sido el atacante. Espero que les haya gustado pues nuestra presentación. Fue hecha con la mayor de los agrados. Y a continuación tenemos la bibliografía donde sacamos todas las informaciones y lo necesario para realizar este proyecto, este trabajo. Gracias.